Buenos días a todos y todas, bienvenidos a nuestro podcast, nuestra conversación respecto a la danza. Vamos a reflexionar sobre el desarrollo de la danza a nivel local y nacional. Esta actividad está enmarcada en el mes de la danza, mes de abril, y es una actividad organizada por el Centro Cultural Municipal de Chillán. Me presento, yo soy Josefa Ortega, trabajo en el Centro Cultural Municipal. Y también voy a presentar a nuestro comunicador audiovisual, Jonathan Mendoza. Gracias también por estar en este podcast. Y vamos a presentar a nuestros invitados. Voy a comenzar con Rocío Celeste. ¿Cómo estás, Rocío? Muy bien, gracias. Bienvenida a este podcast. Ella es licenciada en Artes con mención en Danza de la Universidad de Chile. Es gestora cultural y mediadora artística. Y también quiero presentar a Luis Ortigosa, que viene desde Santiago. Bienvenido, Luis, muchas gracias por estar acá en el Centro Cultural. Para mí es un honor. Gracias por la invitación, para mí también. Sí, bueno, Luis, tuvimos el privilegio de contar con su presencia presentando una función única junto al Ballet Municipal de Santiago y al Teatro Municipal de Chillán, Noche de Tchaikovsky, bajo su dirección artística. Eres argentino. Nacido en Buenos Aires y maestro de Instituto Superior de Artes del Teatro Colón de Buenos Aires. Ingresaste al ballet del Teatro Argentino de La Plata en 1988, ¿no es cierto? Así es. Y ese mismo año emigraste a Chile para integrarte al Ballet de Santiago. Y el 2021 asumes como director artístico del Ballet Municipal de Santiago. Así es. Genial. Nos vas a contar ahí varias anécdotas y varias historias respecto al ballet. Y por último, quiero presentar a Raúl Lagos. Hola. ¿Cómo estás, Raúl? Bienvenido a este podcast. Él es bailarín y profesor de danza de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, la Escuela de Danza Espiral, y ex bailarín de José Vidal y compañía. Sí. ¿Es así? Sí, así fue. Y profesor de danza contemporánea en el proyecto de formación Raíz Danza Ñuble. Bueno, nuestros tres invitados, vamos a conversar varios temas respecto a la danza, como les comentaba, y quisiera comentarles que están en total libertad de poder compartir sus experiencias de vida y sus experiencias también profesionales acá en este podcast. Tengo la primera pregunta que hacerle a Luis. Luis, me gustaría saber cómo ves el desarrollo cultural en regiones, especialmente la danza, teniendo en consideración las dificultades enfrentadas en pandemia y el regreso a la presencialidad. Primero me gustaría aclarar una cosa, que yo soy chileno también, porque el Congreso de la República me dio la nacionalidad, así que también soy chileno. Eso es bueno. Y bueno, el tema del desarrollo de la danza en regiones es un tema un poco complejo, me parece, porque tendría que tener mucho más apoyo del que tiene y mucha más visibilización de la que tiene. A veces como que estando lejos del lugar en cuestión, sea aquí o en otro del interior, es como que no hay comunicación, o no sabemos muy bien qué es lo que pasa con otros compañeros de rubro, de lo que se está haciendo, de lo que está pasando. Creo que habría que haber una interacción mayor entre diferentes regiones, diferentes escuelas, diferentes compañías, si es que las hay. Y eso me parece que estamos al debe, en general todos, porque creo que todos los que estamos involucrados en el medio tenemos una cuota también de responsabilidad y de qué hacer y cómo poder hacer. Y evidentemente con el tema de la pandemia fue un tema que a nosotros, me refiero a los que estamos en el medio de la danza, fue muy difícil. Muy difícil el encierro, muy difícil no saber cuánto iba a demorarse. Nosotros en el Teatro Municipal en el 2020 llegamos a estar 2 semanas y se terminó todo y pensábamos, bueno, va a ser 2, 3 semanas, un mes, 3 meses. Y ahí ya nos dimos cuenta que esto no podía continuar. Entonces yo asumí la dirección en el enero del 2021, así que fue como que me tocó hacerme cargo de toda esta situación totalmente
no saber bien para dónde partir o cómo partir, y si es que se podía, porque además había mucha desinformación, no desinformación, pero no había conocimiento de la pandemia, entonces como que no estaba claro por dónde. Y ahí nuestra experiencia fue aliarnos un poco con la herramienta informática, y a través de las redes sociales y a través del Zoom, cada uno en su casa, agarrándose de una silla, poder hacer un poco de entrenamiento y para mantener este tipo de cosas. Entonces para los bailarines fue terrible, porque estar acostumbrados a poder desarrollar tu actividad en un salón de danza, con el espacio, con los techos altos, para saltar y todo, de repente nos vimos todos encerrados en nuestras casas, donde si saltaba, nosotros nos pasaba con un bailarín, por ejemplo, decía, yo no puedo saltar porque el vecino abajo ya se quejó que estoy saltando, y ese tipo de cosas domésticas que uno jamás las hubiera pensado de cómo poder seguir desarrollando esta actividad. Entonces fue un golpe muy fuerte, muy fuerte. Y también lo bueno que salió de todo esto es que el Teatro Municipal creó una plataforma que es Municipal Delivery, que hacía emisiones gratis para todo Chile de ballet, ópera y concierto, y los transmitía, y eso al ballet fue increíble para nosotros, porque tuvimos cerca de 13, el primer año como más de 13 millones de visualizaciones, lo que fue un número increíble. Entonces eso nos obligó en algún punto como a seguir estando en contacto con el público de esa forma, que era la que podíamos hacer en ese momento. Y después, cuando todo se empezó como a abrir un poquito más y flexibilizar, inmediatamente en Santiago poder hacer funciones con todas las restricciones y todos los miedos, porque no sabíamos cómo podía pasar, y respetando las medidas sanitarias. Y después de eso llegamos hoy día, que es la primera instancia que tenemos de acercamiento, así que estamos muy felices como compañía de poder iniciar nuestra actividad 2022 en esta gira acá en Chillán, y estar frente al público así presencial es muy fuerte. Después para los bailarines es muy importante eso. ¿Cómo fue para ustedes igual el tema de la nueva presencialidad y el tema de la pandemia? ¿Cómo lo pudieron trabajar? Igual fue complejo, como dice Luis, porque yo por lo menos trabajo a través de muchos fondos concursables, entonces habían proyectos adjudicados que había que realizar, y realmente, nos pusimos a realizarlo, entonces tuvimos que enfrentarnos a entender la metodología de la danza desde otro lugar, porque estabas a través de una pantalla entregando conocimiento o recibiendo conocimiento. Y eso yo creo que era lo más complejo, porque la danza es un arte sensible, es de presencia, necesitamos vernos, respirarnos, sentirnos. Entonces había una barrera dentro de estas pantallas. Sin embargo, también creo que ayudó como a que apareciera el trabajo en otras regiones también, como yendo un poco hacia lo primero que anunciabas. Creo que la pandemia dio la posibilidad de que aparecieran otros territorios. Por ejemplo, hay gente de Santiago, amigas que me decían como, oye, hay compañías de teatro como en Iquique, así como, obvio, hay compañías de teatro en Iquique, pero no se sabía. Entonces, tal vez esa virtualidad o esa entrada de las artes escénicas a la virtualidad ayudó de alguna manera, como por ejemplo a que el teatro tuviera 13 millones de visitas, o a que nosotros nos pusiéramos a levantar y a poder hacer visible nuestro arte a través de otras plataformas. ¿Sí? Entonces también yo creo que eso nos dejó, como que esa podría ser la parte positiva. Pero la parte más dura fue el no estar en contacto. Me imagino. A mí me llama la atención el tema de que al entrar en la virtualidad, como que la gente que podía asistir a las clases ya no eran necesariamente de Chillán. Cuando abrimos Raíz 2 teníamos gente de Talca, de Concepción, entonces eso fue como algo bueno, creo yo, como para congregar más gente. Y otra cosa que me imagino que también te pasó a ti, como que nos vimos obligados a entrar en un terreno desconocido donde había que desarrollar nuevas como metodologías como para enseñar, de pedagogía, que antes no la habíamos tenido que usar porque no habíamos tenido la necesidad. Entonces, al vernos como con un muro al frente, fue ya, ¿cómo sorteamos esto? Porque hay que hacerlo. No era algo así como, al principio quizás ya sí
cuarentena, congelar todo, nadie sale, nadie hace nada, todos comen, todos toman y ven tele. Pero al tiempo era como, chuta, nosotros somos bailarines, no estamos siendo bailarines ahora en pandemia, ¿cómo lo hacemos para volver a entrenar con los recursos que tenemos? Y creo que eso es algo, fue un muy buen ejercicio, como una prueba como para la mente y el cuerpo. Sí, siento. y nuevamente fueron los mismos artistas que pudieron superar la pandemia. Claro, sí, Como entendiendo exacto. que políticamente tampoco hubo como un apoyo como a nivel Sí. gubernamental hacia el mundo artístico, un apoyo real. Exacto. Fuimos nosotros mismos los que logramos levantarnos y abrir estas plataformas. Eso también yo creo que es súper rescatable y es súper importante como decirlo. Como que fueron los mismos gremios o las mismas personas que se fueron ayudando y pudimos armar estas nuevas plataformas de difusión. Sí, yo creo que por parte de los bailarines eso fue fundamental para poder, en algún punto al principio, no saber para dónde íbamos, ni qué iba a pasar, ni nada, absolutamente nada, pero se manifestó que acá estamos y vamos a seguir haciendo lo que sabemos hacer y lo que queremos hacer. Y eso ha sido para mí también fundamental para lograr ese paso para adelante en el momento que se pudo dar. Oye, Rocío, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué desafíos son los más potentes a nivel local, considerando que en nuestra región no existen centros de estudio, centros de formación profesional, acá en la región de Ñuble? ¿Qué desafíos son los más potentes a nivel local, crees tú? Sí, yo Para- creo que para es ustedes. importante decir que en Chile Ujú. tenemos un vacío de profesionalización en la danza. O Ujú. sea, dentro de todas las artes yo creo que la danza es de las que está más atrás en ese sentido. Para poder estudiar danza tu única posibilidad es ir a Santiago o salir del país a formarte en otros lugares si quieres dedicarte profesionalmente. Entonces no es un problema de la región, sino que finalmente es un problema a nivel nacional y tiene que ver principalmente con que la danza se da a nivel escolar y después se abandona. Entonces como que no existe una mirada profesional acerca de la práctica de la danza. También creo que no es solo problema de formación, sino que tenemos problemáticas en relación a la creación local. Por ejemplo, es que no existen plataformas para desarrollar nada, ese es el problema. Faltan profesionales en regiones, falta financiamiento, Yo también creo que es uno el que va desarrollando ciertas iniciativas y bueno, no nos quedemos reclamando y hagamos, pero nosotros hacemos y así todo, uno va avanzando muy lentamente. Yo creo que principalmente también pasa que la danza es tan amplia y tiene tantas disciplinas dentro de ella que también eso hace que se vuelva aún más engorroso como la idea de poder profesionalizarla en los territorios. Y con respecto, por ejemplo, a la creación, que es algo muy importante, que es finalmente lo que te convierte como, entre comillas, en artista, como el ser creador, ¿no es cierto? Hace falta, yo creo, también apoyo como desde las instituciones culturales, por ejemplo, que se planteen carteleras locales, donde nosotros podamos acceder a tener un cupo dentro de los teatros y podamos cobrar una entrada y empezar a hacer economías creativas en relación a las artes, como empezar a moverse dentro del mundo cultural, como también desde la gestión cultural, o como empezar a entender que la danza es importante, es relevante, es transformadora, y es fundamental y es un derecho. Tenemos derecho a la cultura. ¿Sí? Entonces yo creo que eso es importante. También con el tema de la difusión, es que hay un montón de aristas en realidad que podríamos conversar, pero creo que principalmente, resumidamente, podría decir eso. Y en estos momentos, uno de tus nortes es la formación para otros docentes. Nosotros, claro, trabajamos en un proyecto que se llama Raíz, que es Programa de Formación en Danza, y ese proyecto trabaja 3 áreas, que es interpretación, donde trabaja Raúl dando las clases,
en el área de pedagogía, donde se le entregan herramientas a profesores, que ahí también está, por ejemplo, de artistas locales está Hugo Zárate en el área del ballet, y también hay un área de creación. Entonces, ese proyecto ya estamos en la tercera etapa del proyecto y trabajamos a través del financiamiento del Fondo de Artes Escénicas. Sí, yo creo que es importante formar, pero formar como con conciencia, con reflexión, con tiempo, de manera real, como no hacer el taller por hacer el taller, exacto, sino que realmente tomarle el peso a lo que significa dedicarse a la danza. Raúl. Sí. Cuéntame respecto a tu experiencia en la danza acá en la región o en general. Yo sé que tú has viajado, también has estado en unas residencias en el extranjero. Pero dentro de tu experiencia y en tus residencias, ¿cómo podríamos mejorar los modelos de difusión y fidelización de públicos en la región, en el país? Hoy encuentro un poco compleja la pregunta, pero me puedo remitir al tema de como la relación que tenemos nosotros como chilenos con el cuerpo y la relación estrecha que existe entre danza y cuerpo, y creo que ahí hay como una zona gris que no sé cómo hay que como aclararla, y siento que también va como por un tema de salud mental, como la relación que uno tiene con su propio cuerpo. Y bueno, en lo que tú me decís del extranjero, allá funciona muy distinto, como basta con sentarse a conversar con alguien y ver la disposición que tiene, cómo aborda los distintos temas que acá puede ser como un poco tabú quizás, en torno como al cuerpo, la figura. Y mencionar también que en el extranjero como que todo es cancha, como que ya viene de tanto tiempo atrás el tema de que las artes escénicas y la danza es algo que sí se consume, que está ya muy inserto, entonces como que para mí resulta un poco quizás confuso reconocer qué es lo que sucede distinto afuera versus a lo que sucede acá. Pero mira, por darte un ejemplo muy burdo, en Bruselas estaba conversando con gente y yo sí soy bailarín, no sé qué, y un personaje que era cocinero me dijo, eres bailarín, toma, esto es para ti. Y me regaló un espejo de bolsillo, de esos que uno como ocupa para mirarse, lo doy vuelta y atrás decía danza, Bruselas. Son cosas como muy quizás ridículas, pero que de alguna u otra forma tienen un impacto y hacen notar que hay una presencia sobre eso. Y no sé, me imagino instancias como de sacar la danza, como dejar de glorificarla y ser como, que tiene que ser un ser de luz y que se abre de piernas gigantes como para poder hacerlo. Como que la danza es más que ir a ver danza, creo, como que es algo que se puede impregnar en uno, independiente de si tienes las cualidades o no, como para tener una buena técnica. Y también considerar que la danza para mí es una cosa transversal, como que puede abarcar mucho, que no es solamente entrenar el cuerpo. Cuando estábamos con Rocío en el encuentro de danza, Contacto, nos dimos cuenta que habían abogados, había gente que trabajaba en el registro civil, había mucho hippie también, o gente que no necesariamente va a ir a un teatro a mirar danza, pero que sí consume danza de otra forma. Quizás no pagando una entrada y yendo a mirar, pero sí involucrándose en una práctica. Que no sea así quizás muy técnica y como virtuosa, sino que es algo como bien terrenal y muy real. Eso se me ocurre, no sé si... ¿Tú igual me imaginas? No, a mí me parece, como decía Raúl, que cuando se refería a que en otros países o en Europa... bueno, en Argentina y Uruguay también, Brasil, es como que hay tradición, entonces viene todo desde mucho tiempo antes. A mí me parece que también tiene que ver un poco con la geografía de Chile, porque por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando muchos bailarines se escapaban y compañías y llegaron a Argentina, Brasil, ellos fundaron su compañía y su escuela, y a partir de ahí fue como un resurgimiento súper grande que sentó las bases de poder tener una tradición y hasta el día de hoy, y que se generen cosas muy importantes. Y creo que Chile geográficamente eso no lo ayudó para tener el mismo desarrollo a lo mejor a nivel
de Brasil, de Argentina o de Uruguay en respecto a la danza. Y es extraño también en algún punto porque Chile se ha desarrollado en otros ámbitos por sobre estos países, pero en el área de danza estamos como al debe en eso. Entonces, y no es ni por falta de talento, ni por falta de que haya buenos maestros, no pasa por ahí. Pasa por algo mucho más profundo, que es poder tener las herramientas desde la infraestructura a cómo generar proyectos, cómo hacerlos, crear a un público para que sea constante este tipo de cosas y no que sea un acontecimiento cada tanto que se genere y que la gente vaya. Sí, yo creo que el problema de los públicos es también transversal en las artes. Yo creo que es una problemática que los centros culturales y los espacios que reciben o que tienen temporada están cuestionándoselo. De ahí que nace la formación de audiencia. Yo creo que lo importante es poder generar comunidad en relación a las artes. Entonces, que de alguna u otra manera las personas se sientan conectadas con las prácticas artísticas, ya sea practicándolas, observándolas o solamente sintiendo el goce o esa experiencia estética que tú sientes cuando te sientas a ver una obra. También yo creo que tiene que ver como qué estamos creando, como que también en mi ámbito, que es lo contemporáneo, yo no estoy segura de cuántos creadores hacen esa pregunta. Yo a veces tengo la sensación de que las artes contemporáneas, con esto tal vez, avanzan solas, como los creadores se desarrollan dentro de su creación o de su obra y avanzamos solos y estamos dejando de pronto al público atrás. Entonces creo que es bueno como volver como artistas y creadores a preguntarnos por las audiencias, a preguntarnos como qué es lo que está necesitando la sociedad, cuál es el aporte que nosotros podemos hacer como artistas. También entiendo que no es la visión de todos los creadores, pero por lo menos sí es una pregunta que yo me hago al momento de ponerme a crear. Pero sin embargo, si llega un momento en que alguien que crea una obra la crea para ser expuesta, como para ser mostrada a un público, y ahí también sucede algo que el creador, yo creo que si es lo suficientemente versátil y sensible, va a poder tomar eso e incorporarlo a la obra como para que vaya de la mano con la audiencia. Y eso sería lo mejor. O sea, si todos ocupáramos esa metodología, te aseguro que podrían llegar más público. Ahora también tiene que ver con qué está haciendo el espacio cultural en relación a los públicos, cómo es la difusión de ese espacio, cómo es el acceso, a quién le llega esa información, ¿sí? Como, no sé, creo que si dejamos el arte en un espacio más cotidiano, creo que podemos tener más público también. Y también, ahora último, se trabaja mucho con la mediación, que es algo que es muy importante y que realmente eso te puede dar muchas posibilidades de tener público en tus espacios culturales, porque la mediación te abre un espacio horizontal que derriba la idea de que el artista hay que mirarlo hacia arriba, sino más bien estamos en una horizontalidad, estamos en un mismo sitio y estamos entregándonos. Es recíproco, o sea, yo necesito al público y yo te puedo entregar esta linda experiencia o tal vez removedora experiencia al momento que tú observas. Eso, creo que el público tiene que ver con muchas aristas, pero lo principal es enfocarnos en crear comunidad artística. Y sobre todo me parece que la danza en general, sea el rubro que sea, tiene un público que naturalmente está atraído por la danza. Porque la danza es movimiento, la danza es música, aunque no haya sonido, pero es visual. Entonces tenemos ese beneficio, por decirlo de alguna forma. No sé, yo tengo experiencias fantásticas. Yo cuando bailaba tuve el privilegio de bailar en el Teatro Bolshoi con un público increíble que uno puede decir tiene una cultura y es parte de la idiosincrasia de los rusos, y bailé en parques al aire libre para 100.000 personas y la gente era increíble como respondía también. Y eso es súper fantástico en el sentido de que la danza es la que genera eso en la gente. A lo mejor hay otras, no me quiero meter
en otros rubros, pero a lo mejor es más difícil de repente entender una ópera para la gente que ver un ballet, porque yo digo que no hay que entender o ser un especialista en que voy a ir a ver tal ballet o tal compañía. La gente tiene que permitirse ir y disfrutar de lo que está viendo, nada más. Sí. Nada más. Eso para mí es fundamental. No hay que ser un entendido de, porque no, es ir y disfrutar lo que los bailarines están haciendo. Sí, eso me parece fundamental. Dejarse llevar por la experiencia de estar ahí. Es súper importante lo que dice como de no entender. Yo siento que también la formación escolar, digo, como yendo desde el inicio, desde la matriz, te lleva como a un entendimiento siempre mucho más lógico. Sí, estás constantemente como queriendo entender las cosas de manera concreta, racional. Claro. Entonces, la danza es abstracta en sí misma, es movimiento. Entonces, es complejo como satisfacer esa necesidad de querer entender. ¿Cómo hacemos y cómo invitamos a la gente a no entender, sino que solamente a sentarse y disfrutar o, no sé, removerse, llorar, reír, como solamente vivir, ir a la sensación, ir a la emoción? Creo que si todos nos pusiéramos a trabajar a partir de eso funcionaría, pero eso tiene que ver con el nivel escolar en los establecimientos, como con nuestra formación como humanos, sí, finalmente. Sí, como que siempre desembocamos en la educación. Sí. Y en la formación universitaria, en la danza, ¿les pasaba igual esa experiencia? Así como saber la teoría, plasmarla en el cuerpo, y la parte de la interpretación, de sentir... ¿lo vivían o creen que fue como muy rápido el proceso? No sé si me entienden. Para mí fue muy conflictuado. Yo empecé de re viejo, así como en la escuela, la verdad, a los 26, y tener ballet a los 26 como no. Como mucha frustración, mucho llanto después de clase. O cuando estaba en Moderno y me decían, sí, pero estás súper bien, pero te falta encontrar la lírica del movimiento. Yo, ¿de qué me están hablando? ¿Qué es eso? Claro. Pero es algo que quizás uno sin saber como que se va entrando, son como terrenos que quizás no están como tan racionalizados. Claro. Y que cuando uno entra como que no sabe lo que pasa, pero después ya está adentro y como que logra agarrarse de ahí y mantenerlo. Tiene que ver con ese abstracto. Sí, pero no es algo que yo pueda traducir quizás en palabras o alguien muy inteligente me imagino que sí puede escribir un texto grosso para ayudar a entender a la gente, pero... es algo que siento yo como que se hace más que se converse, como que de ahí va floreciendo al hacer. Sí, pues también al momento que entras en una carrera universitaria tú optas por eso. Entonces ya tienes como un grado de compromiso, también hay una audición que tienes que pasar, entonces hay como ciertas barreras que finalmente uno ya viene como con ese... Normalmente la gente que estudia danza ya viene con estudios anteriores. Uh-huh. Entonces ya vienes como con ese pensamiento más abstracto o no sé, como más revuelto. Entonces no se hace tan complejo. Y en la formación de tus bailarines, ¿me puedes comentar respecto a eso? Hay gente que quizás no entiende cómo entra un bailarín al ballet municipal, de repente se ve como que están, wow. El proceso, digamos, una de las cosas más comunes, entre comillas, que se hace para entrar a una compañía profesional es a través de una audición. Se hace una audición abierta. Nosotros ahora en principios de marzo hicimos una audición abierta y hubo 250 inscritos. De gente de Chile, gente de Uruguay, de Brasil, de Argentina, de Italia, de México, de Japón. Bueno, la verdad que una cosa que no se nos fue a las manos, pero no pensamos que estando en pandemia todavía íbamos a tener esa recepción de la gente. Después fuimos haciendo como una especie de filtros, realmente la gente que realmente podía venir a audicionar o no, y al final fueron 100 bailarines, lo que nos ocasionó tener que hacer por razones sanitarias también varias clases para poder verlos a todos bien como correspondía y todo. Y bueno, básicamente la audición es una clase de ballet y ahí uno ve quién tiene condiciones, que también es importante ver, a mí me parece muy importante ver a alguien que uno pueda observar que va a encajar en el grupo, porque de repente uno puede tener a alguien que vos ves que, o si la audición es para cubrir vacantes de cuerpo de baile, que sea eso, porque de repente vos ves un bailarín que es maravilloso, pero
no sé si va a encajar en el cuerpo de baile porque se va a destacar demasiado o su aspiración también por talento va a ser otra cosa. Entonces son varios factores los que hay que determinar para poder cubrir esos lugares y entrar a la compañía. Y también puede ser que en mi calidad de director yo vea algún bailarín en algún momento que me interese mucho porque veo que es un talento que lo quisiera tener en mi compañía y también, bueno, hacer la gestión para poder incorporarlo. Interesante. Bueno, ya estamos casi cerrando nuestro podcast, pero me gustaría si cada uno pueda comentarme respecto a alguna reflexión que tenga en estos momentos, en este año, respecto a la danza, alguna motivación personal, si la pueden compartir como profesionales, profesores, no sé, Raúl. Sí, invitar a la gente a que se involucre en el movimiento, quizás no necesariamente en la danza, pero bajo mi lente y con la forma en que a mí me gusta enseñar, creo que familiarizarse con el movimiento, con patrones de movimiento, ya sea en danza, en artes marciales, en boxeo, en algún deporte, siempre genera un beneficio físico, biológico, real, tangible, y que eso también se puede conducir como al área de las artes o a terapia o a otra parte, pero eso es mi invitación, es a salir de la horizontalidad, a levantarse y a corroborar que uno no se arrepiente luego de practicar. Como que a veces uno, o en general a mí me pasa, ya voy a entrenar, me da lata, pero siempre que entreno nunca me arrepiento y cuando no entreno generalmente me arrepiento. Chócale, somos igual. Se lo supera y ya cabeza de... Eso, gracias. Los invito, las invito. Genial. Bueno, yo creo que estamos en el mes de la danza, estamos partiendo el año en algún punto, con la pandemia que se está un poco flexibilizando toda la actualidad y todas las cosas. Me parece que es un buen momento para empezar un puntapié con mucha energía, con muchas ganas de seguir haciendo cosas y trabajando justamente para que todo esto que hablamos pueda tener un inicio, un desarrollo y ver una luz o una puerta que se empieza a abrir para generar nuevas instancias y nada, que la gente disfrute de la danza. Eso. Sí, yo creo que es importante abrir estas instancias donde podemos reflexionar en torno a la danza. Falta mucho conversar, juntarse entre los colegas y pensar y ver qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y cómo podemos mejorar. Creo también que es muy real entender la danza como transformadora, invitarles también a las personas a conectarse con este lado sensible, con el movimiento, ya sea de donde sea, que finalmente hay un universo gigante que pueden elegir lo que más les guste como para poder realizar. Pero eso, agradecer al Centro Cultural por abrir esta instancia y ojalá que se hagan más y ojalá que se abran mesas también de conversación con los colegas y que estemos en constante revisión, porque la revisión es lo que nos va a llevar a construir algo mejor. Si no nos vemos, si no conversamos, no va a suceder porque vamos a estar cada uno en su polo creando o realizando lo que hacemos. Tienes toda la razón, Rocío. Estamos trabajando en vincularnos de la mejor forma posible. Somos todos colegas, somos todos artistas y muchas gracias a cada uno de ustedes por comentarnos respecto a sus experiencias del ballet, de la danza contemporánea y pronto vamos a tener otro podcast, un nuevo capítulo que estamos organizando como Centro Cultural con el Ministerio de las Culturas y las Artes. Vamos a estar haciendo esa difusión en redes sociales y para mí ha sido un honor poder compartir con ustedes. Muchas gracias, Luis. Gracias por estar acá en Chillán. Rocío. No, por favor, gracias a ti. Gracias, Rocío, también. Y siempre te digo Hugo. Raúl, siempre me cambio el nombre. Hugo no. No, Hugo no. Raúl, gracias también por estar aquí y por venir también a ocupar las dependencias del Centro Cultural y acercar más a la comunidad. Así que muchas gracias. Nos vemos en un próximo capítulo. Gracias. Ahí pueden saludar a la camarita. Chao. Gracias. Que estén bien.